Hola a todas, todes y todos, y bienvenidos a un nuevo episodio de Cianuro para desayunar. Cianuro para desayunar, un freestyle podcast. También hay talio para cenar. Hoy tenemos encima un episodio bastante largo y ya de antemano me disculpo por ello, pero también tenía muchas ganas de hablar del tema, me parece importante también, además de que es un tema que me parece bastante interesante. El tema de hoy no va a ser ligero, ni muchísimo menos. De hecho, ya lo habréis podido deducir por el título del episodio que no vamos a hablar de ningún tema de la cultura pop. Pero bueno, como ya he dicho, me parece bastante importante hablar del tema y bueno, que yo también he estado investigando mucho y tengo ganas de vomitaros todo lo que he estado estudiando. Bien, hace una semana y 2 días, para ser más exacta, me diagnosticaron trastorno del espectro autista. Y bueno, es algo que me tomó por sorpresa, pero a la vez no me tomó por sorpresa en absoluto. Y bueno, quería hablar un poquito de qué es el trastorno del espectro autista, porque aunque piensas que sabes de qué va, me sorprende y me sigue sorprendiendo lo estigmatizado que está y la poca información verdadera y fiable que la gente suele tener sobre el TEA. Y me sorprende a mí, yo misma, antes de diagnosticarme, la poca información que yo tenía y toda la información que tengo ahora al respecto sobre el tema. Y bueno, simplemente me apetecía hablaros de eso, de qué es, hablaros un poco de los criterios de diagnóstico, cómo han cambiado a lo largo del tiempo, sin meternos mucho en detalle, porque al fin y al cabo esto no es un podcast de medicina ni de ciencia, pero sí que han cambiado los criterios de diagnóstico significativamente a lo largo del tiempo y eso también, pues al fin y al cabo, impacta cómo de fácilmente van a obtener las personas su diagnóstico, em, el problema que hay con este proceso diagnóstico en la inmensa mayoría de los casos, un poco la historia del estudio del TEA, porque es bastante significativa y no se le escapa alguna que otra controversia. También quería hablar de mi caso porque evidentemente contaros cómo ha sido y, y también hablar un poco del autismo en chicas, porque los que me estáis escuchando, que me conozcáis en la vida real, imagino que os habrá sorprendido eh, que me hayan diagnosticado tan tarde. Normalmente, seguramente, si conocéis a alguien que está diagnosticado con TEA o de lo que habéis podido oír, lo que conocéis del trastorno y lo que habéis podido oír, lo normal es que se diagnostique desde muy pequeñitos, ¿no? Entonces quería hablar un poco de eso porque el TEA presenta cierta particularidad cuando se presenta en mujeres. Y bueno, también hablar un poco del movimiento los derechos de la gente autista, que ya iremos viendo más adelante. Así que bueno, poneos cómodos y empezamos. Bien, vamos a empezar definiendo qué es el autismo, qué es el trastorno del espectro autista. Y según la descripción de Mayo Clinic, que es un poco la que me parece más neutral, el trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el neurodesarrollo, el desarrollo del cerebro, que afecta a la
la manera en la que la persona percibe el mundo y socializa con los demás. Esto ya de por sí es muy importante porque se llama trastorno del espectro autista, pero ya veremos un poco el debate que hay acerca de cómo se debería llamar a esta afección, a esta condición. Antes que nada, el trastorno del espectro autista ha causado bastante, bastante discusión acerca de cuáles son las causas. Todavía no se sabe a ciencia cierta porque si sabemos dos cosas sobre el TEA, hay 2 millones que todavía desconocemos. Y de hecho a lo largo de los años se han ido formulando bastantes teorías, cada cual más ridícula que la otra, como por ejemplo que las vacunas producen autismo, la cual, aunque no lo creáis, sigue estando muy vigente en Estados Unidos y hay gente que verdaderamente no vacuna a sus bebés por miedo a que les salgan autistas. Que el autismo lo provoca una falta de afecto por parte de la madre cuando somos bebés, siempre por supuesto echándole la culpa a la mujer. Esta teoría por supuesto es mentira. Em, Empezaron también a generarse ciertas teorías que explicaban que era una combinación de predisposición genética y factores ambientales, pero a día de hoy se sabe casi a ciencia cierta que el trastorno del espectro autista es algo genético, corre en las familias y de hecho es bastante común, súper común, que en familias donde hay un diagnosticado con TEA se haya más familiares eh, que tienen autismo con diferentes niveles. Eh, También hay muchos padres que a raíz del diagnóstico de sus hijos acaban consiguiendo el diagnóstico ellos también. Y para aquellos que no consiguen el diagnóstico, se habla del espectro ampliado del autismo o Broader Autism Phenotype en inglés, BAP por sus siglas, BAP. Sí, es la predisposición genética que hace que las personas que son familia de sangre de personas que son autistas presenten ciertos rasgos, ciertas características con una gravedad o profundidad que es prácticamente igual a la de una persona autista, pero que no las tienen todas como para que se les dé el diagnóstico. Por ejemplo, podemos hablar de una persona que tiene mucha dificultad para socializar, pero tal vez no tiene estereotipias, que son los movimientos repetitivos como el aleteo de manos y demás, o no tiene ciertos rasgos que harían que un profesional de la salud le certifique el diagnóstico de autismo. Este término, el fenotipo ampliado del autismo, ha generado cierta controversia porque hay personas, tanto parte de la comunidad autista como los propios especialistas en diagnosticar el autismo y demás, que no lo consideran autismo propiamente dicho porque no se tienen todos los rasgos necesarios, pero hay otra parte, significa que los síntomas, los rasgos y los déficits, entre comillas, que la persona vaya a tener, van a variar según la gravedad del caso que se presenta. Esto quiere decir que si conoces a una persona autista, conoces a una persona autista y no vale comparar a tu primo autista con la persona que acabas de conocer que te acaba de decir que es autista. Y lo digo porque de esto también hablaremos a continuación, más adelante, pero hay mucha gente que compara porque piensa que el autismo presenta igual en todas las personas. Realmente no les puedo echar la culpa porque se trata de una condición que está extremadamente estereotipada
y yo misma, antes de saber un poquito más sobre el TEA, pensaba que presentaba prácticamente igual en todas las personas, cuando eh, esto no podía estar más alejado de la verdad. Vale, a continuación, y antes de meternos en materia, me gustaría explicar, dar la definición de un número de términos que voy a utilizar con relativa frecuencia a lo largo de este episodio y que si no estáis muy al tanto sobre autismo, pues probablemente no los conozcáis. En primer lugar, autista, persona que se encuentra dentro del espectro autista. Esto es muy sencillo. Alista se refiere a una persona que no está en el espectro autista. Neurodivergente hace alusión a las personas que tienen una neurodivergencia, es decir, una condición neurológica que difiere a lo que se considera estrictamente típico cuando neurológicamente hablando. Esto quiere decir, en un principio solo se utilizaba para las personas autistas, pero ahora la definición se ha ampliado y ahora la neurodiversidad es un término abanico que recoge y define de una forma muy amplia o vaga eh, a todas las personas que tienen condiciones como autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH, epilepsia, dislexia, discalculia y además también otros trastornos mentales como los trastornos de la personalidad, trastorno de la personalidad antisocial, trastorno de la personalidad evitativo, esquizoide, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que esos trastornos también alteran la forma en la que una persona percibe el mundo y se relaciona con las demás. No entran solo trastornos mentales como los de la personalidad, sino también esquizofrenia, trastorno bipolar y demás. Se afecta a la forma en la que funciona el cerebro y el cerebro percibe el mundo y la persona se relaciona con los demás, se considera que tiene una condición neurológica y por lo tanto es neurodivergente. En contraposición a neurodivergente tenemos neurotípico, que es una persona cuya condición neurológica es estrictamente típica. Hoy se considera que de un 15% a un 20% de la población mundial es neurodivergente. Sin embargo, se está estimando que ese porcentaje podría ser muchísimo más alto. Y de hecho tiene bastante sentido porque si ves cada trastorno y cada condición neurológica, el porcentaje de la población que está estimado que representa, verás que cada trastorno y cada condición te pondrá alrededor de un 5%. Entonces, si vas sumando, pues por supuesto es mucho más de un 20%, pero a día de hoy se estima que eso, desde un 15 a un 20% de la población tiene una condición que es neurodiversa. Y de esta manera, como ya he comentado, una persona puede ser neurodivergente y alista a la vez. Es decir, una persona que tiene TDAH o síndrome de Tourette o epilepsia o etcétera, es neurodivergente porque tiene una condición que es neurológicamente diferente a lo que se considera típico, pero no es autista, por lo que es alista. No sé si se me entiende, he intentado explicarlo lo mejor que he podido porque es verdad que es un poco difícil, pero, pero bueno, simplemente quería aclarar porque estos términos se van a utilizar mucho a lo largo del capítulo. Y bueno, además, yo me voy a referir a mí misma como Asperger o autista de nivel 1, porque ese es mi diagnóstico en concreto. Los voy a utilizar los dos
de forma indistinta, pero voy a explicar la diferencia entre ambos términos, el término Asperger y el término autista nivel 1, más adelante. Y ya sin más dilación nos metemos en el meollo. Primero, quería hablar de la diferencia, la discusión que ha estado habiendo sobre cómo definir el TEA. Si definirlo como un trastorno, como una condición o simplemente como una diferencia. Esta discusión pues ha tenido mucho ruido en la comunidad porque aunque ya se tiene en claro que el autismo no es una enfermedad porque no amenaza la vida de las personas que lo tienen, sí que se ha habido, pues eso, mucho revuelo acerca de cómo definirlo, porque la palabra trastorno, eh, según la definición objetiva, es una alteración de un estado de salud. No tiene por qué ser ni positivo ni negativo, pero creo que estaréis de acuerdo conmigo que la palabra trastorno tiene mucho más estigma negativo, tiene unas connotaciones mucho más negativas que la palabra condición o diferencia. Pero sí que es verdad, sí es cierto, y esto he estado hablando con personas que están metidas en, en el mundo de las neurodivergencias, que el autismo, al ser un espectro tan amplio y que presenta de una forma tan diferente en unas personas y en otras, es cierto que tal vez en los casos en los que una persona autista necesita más acomodaciones y más apoyo, tal vez no se le puede llamar simplemente diferencia y ya sí que se le tiene que llamar trastorno. Yo ahí, la verdad que utilizo trastorno a pesar de que trastorno no me termina de encajar, tal vez porque ya de por sí trastorno mi cabeza lo asimila a trastorno mental, pero, pero normalmente suelo referirme como simplemente el espectro autista y suelo referirme a él como una condición o simplemente una diferencia. Sin embargo, el autismo, cabe destacar que el trastorno del espectro autista sí es una discapacidad, está reconocida legalmente en la mayoría de los países como tal. Sin embargo, hay autistas que deciden definirse a sí mismos como discapacitados y hay otros que no. También es verdad que el tema de las discapacidades es una camisa de 11 varas porque de nuevo tienen mucho estigma y están extremadamente estereotipadas. Y si es verdad que si tu discapacidad es invisible, es decir, que no es por una discapacidad física, es cierto que tienen mucho más estigma y es más probable que la gente no te tome en serio. Y ya no me refiero al autismo, sino también a un trastorno mental que sea tan grave que llegue a influir de una forma negativa e incapacitante en la vida de la persona. Pero sí que es verdad que si tu discapacidad no es visible y le dices a la gente que eres discapacitado, existen muchas más probabilidades de que se rían de ti, no te tomen en serio y demás. Por lo tanto, tenía que aclararlo que a pesar de eso, el autismo sí es una discapacidad. Ser discapacitado no tiene absolutamente nada de malo y si una persona te dice que es discapacitada, en serio, porque bueno, las bromas de discapacidad para darles de comer aparte, pero si una persona te dice que es discapacitada, deberías creerla, porque pues evidentemente no estás en el cuerpo de esa persona y no sabes qué le puede estar pasando. Bien, a continuación quiero hablar del diagnóstico del autismo. En el DSM-4, en contraposición al DSM-5. Para los que no lo sepáis, el DSM es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Se publica cada cierto tiempo por la APA, la Asociación
estadounidense de psicología. Y ahora mismo vamos por el DSM-5. El DSM-4 se publicó en 1994 y tras una revisión del texto, en 2013 llegó el DSM-5. En este año se ha publicado la revisión del texto del DSM-5, lo que significa que dentro de un tiempo tendremos el DSM-6, que tal vez ofrezca cambios en la forma de diagnosticar ciertos trastornos. En cuanto al autismo, me parecía significativo mencionar estos manuales porque ha habido un cambio tanto en los criterios de diagnóstico, han cambiado la forma de reagruparse y los criterios necesarios para que te concedan un diagnóstico del TEA. Además, también ha cambiado la reagrupación de el trastorno del espectro autista. Y me explico. Antes, el trastorno del espectro autista no existía como tal. Lo que existían eran varios diagnósticos de varios trastornos y síndromes que en conjunto se hablaba de que estaban todos en un espectro, pero eran unos diagnósticos, eran específicos, cerrados, y aunque se relacionaban los unos con los otros, a ti te encajonaban en un sitio y ya está. Entonces, en el DSM-4 figuraban los siguientes diagnósticos como diagnósticos de trastornos en el espectro autista. Entonces, dentro de estos trastornos que estaban dentro del espectro autista, nos encontrábamos el autismo clásico, llamado así, autismo clásico, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo de la infancia y trastorno generalizado del desarrollo no especificado, también llamado autismo atípico. Entonces, estos eran los cuatro diagnósticos que habían dentro del espectro autista, y al publicarse el DSM-5 hay un cambio monumental en cómo se estructuran estos diagnósticos, porque directamente desaparece y se presenta el trastorno del espectro autista. Y dentro de este trastorno se establecen niveles en función de la necesidad del paciente de apoyo y acomodaciones. Y además se retira del trastorno del espectro autista el trastorno desintegrativo de la infancia. Entonces nos quedamos con este autismo clásico, síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo, autismo atípico, le voy a llamar autismo atípico a partir de ahora. Entonces, lo que se hace es que se funden y en el DSM-5 establecen autismo de nivel 1, autismo de nivel 2 y autismo de nivel 3. Ya se establece que el síndrome de Asperger va a pasar a ser el autismo de nivel 1. ¿Por qué? Porque el síndrome de Asperger se definía antes como un autismo que no presentaba ni retraso en el desarrollo ni trastorno del habla. Entonces se le conocía también al síndrome de Asperger como un autismo leve. Por lo tanto, ese va a pasar a ser autismo de nivel 1. Esa es la diferencia, a pesar de que yo me voy a referir a mí misma con ambos términos. Y en cuanto al autismo clásico y al autismo atípico, se han fundido y se pueden dar en los 3 niveles. Por definición del DSM-5, el autismo de nivel 1 requiere cierto apoyo y acomodaciones, el autismo de nivel 2 requiere un apoyo sustancial y el autismo de nivel 3 requiere un apoyo muy sustancial. Una vez que nos hemos quitado eso de encima, porque es extremadamente significativo, porque además también cómo se nombra todos estos síndromes y trastornos que estaban en el DSM-4, su raíz está en
la historia de la investigación del trastorno del espectro autista. Y bueno, precisamente vamos a meternos de lleno a criticar el diagnóstico del TEA, porque a día de hoy tiene muchísimos problemas y que espero sinceramente que se solventen para que las próximas generaciones puedan obtener un diagnóstico cuanto más temprano mejor y no tengan que pasar por lo que las personas que somos diagnosticadas en la adultez hemos tenido que pasar. Porque está demostrado que cuanto más se retrase ese diagnóstico en cualquier clase de neurodivergencia, más, eh, más trastornos mentales concurrentes van a aparecer. Bueno, en primer lugar, el gran problema del diagnóstico del autismo, tanto en el DSM-5 como en todos los que le han precedido, es que la investigación del autismo se ha llevado a cabo a partir de las observaciones que las personas neurotípicas hacen de las personas autistas, en lugar de la interpretación de los síntomas que las personas autistas comunican. Es decir, cuando una investigación de cualquier clase de condición, enfermedad, etcétera, se lleva a cabo a partir de solamente las observaciones que el médico o psicólogo lleva del paciente, cuando los rasgos o características son leves o pueden estar enmascarados, pues si el médico o el, o el psicólogo no lo ven significativo, lo suficientemente significativo, se va a denegar el diagnóstico. Y esto es algo que es extremadamente común. Muchas personas van a que le diagnostiquen no solo autismo, sino TDAH y demás, y se encuentran con un profesional de la salud que en vez de escuchar sus experiencias e interpretarlas y asociar las experiencias con la sabiduría teórica que él tiene, se han basado en observar y en decir, no, literalmente no luces autista, no pareces autista, no pareces hiperactivo y demás. Entonces esto es extremadamente problemático. Además, los modelos de estudio del autismo han sido siempre niños blancos, niños pequeños y blancos, es decir, hombres. Esto ya me voy a meter en politiqueo, pero de esto no hay duda ninguna de que en los modelos de observación del autismo hay un sesgo, tanto de género como de raza, como de orientación y de identidad sexual. Y por eso la edad media de diagnóstico en tanto niñas como en personas racializadas es mucho más tardía. En el caso de las niñas, bueno, ¿por qué es esto? ¿Por qué? Porque está demostrado que el autismo presenta diferente. Si ponemos el caso de las niñas, a la mayoría de mujeres se nos diagnostica muchísimo más tarde que a los niños, porque el autismo presenta de forma diferente en nosotras. ¿Por qué? Porque ya desde muy pequeñitas se nos enseña a actuar de cierta forma. El ejemplo más claro que se me viene ahora a la cabeza es que normalmente que una niña esté calladita en clase, no hable mucho, no sobresalga, está más aceptado que lo haga un niño. ¿Por qué? Porque a los niños se espera de ellos que tomen el liderazgo, que siempre lleven la voz cantante. Entonces, cuando nos encontramos con un niño que no hace eso, como suele ser en general el caso de los niños autistas, sobresale muchísimo más. Además, las niñas aprenden desde muy pequeñitas a enmascarar sus características autistas. Y si esa enmascaración de las características autistas caen en combinación con que no tiene un retraso en el desarrollo ni una discapacidad intelectual y además pues excede con creces las expectativas académicas, es decir, que saca muy buenas notas y demás,
y tiene unos intereses que van acorde con lo establecido por su rol de género en cultura X, es mucho más difícil que se la diagnostique. Y lo digo por experiencia propia. De hecho, bueno, hay una chica, una youtuber que hace vídeos sobre autismo, se llama Paige Lale, por si os interesa, hace unos vídeos muy interesantes y lo explica todo muy bien. Y a ella se la diagnosticó a los 15 años y esa edad se considera temprana para las niñas. El diagnóstico, la edad media de diagnóstico en niños autistas es de los 2 a los 4 años de edad. Pero en niñas, diagnóstico a los 15 se considera temprano. Es decir, es una diferencia brutal. Además, este diagnóstico muchas veces, este proceso de diagnóstico puede ser duro o incluso denegado debido al capacitismo de los profesionales de la salud y los estereotipos. He oído a muchos autistas que han ido a la consulta del psiquiatra o del psicólogo, les han contado que se sienten identificados con las características del trastorno del espectro autista y la primera respuesta que les han dado ha sido: haces contacto visual, por lo tanto no puedes ser autista. Esto está basado en estereotipos y de nuevo en la observación de esos síntomas en vez de escuchar al paciente y ver más allá de tu propia nariz, prácticamente. Entonces, todo lo que he dicho en combinación con el precio tan alto que suelen tener estos diagnósticos, aquí en España relativamente, porque sí que tenemos una seguridad social casi universal que cubre los servicios de la salud mental, pero como sabemos todos los españoles, estos servicios de la seguridad social dejan muchísimo que desear, tanto en las listas de espera como en el trato que los propios profesionales dan a los pacientes. Y bueno, si te vas por lo privado, pues una entrevista de diagnóstico con un especialista te puede costar a partir de los 300 euros. En Estados Unidos se te pueden ir perfectamente de 1.000 a los 2.000 dólares en un diagnóstico, en lo que es en las entrevistas, es decir, que ni siquiera te garantiza, por supuesto, que te vayan a diagnosticar en el caso de que te toque con un psiquiatra que sea capacitista, que no sepa nada del autismo y se piense que sí que puede hacer, tomar esas decisiones sobre si dar el diagnóstico o no, simplemente con lo que él observa y con lo que él interpreta con su imagen mental del autismo. Por lo tanto, debido a todo esto, en la comunidad autista y en general en la del TDAH también lo he visto y demás, el autodiagnóstico es válido. Esto sé que probablemente os sorprenderá muchísimo a las personas alistas que me estáis escuchando, porque normalmente decimos que con las enfermedades mentales no se debe autodiagnosticar, con el resto de trastornos, etcétera, no se debe diagnosticar porque lo que hace es crear más estereotipos nocivos sobre estas enfermedades mentales que ya de por sí están muy estereotipadas y además estás quitándole recursos a las personas que verdaderamente la tienen y la sufren. Sin embargo, como ya he dicho antes, el autismo no es una enfermedad mental y debido a todos estos problemas, normalmente si una persona se plantea de verdad y tras hacer una investigación en profundo se sigue viendo identificada con las características del TEA, lo más probable es que tenga el TEA. Y de hecho, ya he visto a varios psicólogos, psiquiatras aquí en España especializados en TEA, que cuando les llega una persona diciéndoles que se sienten extremadamente identificados con eso, aunque hagan buen contacto visual, aunque no tengan estereotipias muy marcadas, eh, les suelen dar el diagnóstico, porque sí, habrá personas que se diagnostiquen y quieran llamar la atención, siempre va a haber personas así, pero en general la inmensa mayoría es mucho más probable que den un falso negativo que un falso positivo cuando se trata de autismo. Por lo tanto, si veis a alguna persona cercana que se está autodiagnosticando, no le soltéis comentarios de índole: no te autodiagnostiques, el autodiagnóstico no es válido, etcétera, porque
el asunto está así, ojalá que no se tuviera que recurrir a esto, pero debido a lo difícil y a lo costoso y a lo angustioso que puede llegar a ser un proceso de diagnóstico para una persona autista y que en la mayoría de casos no está asegurado de ninguna forma, muchas personas recurren a esto y normalmente habiendo hecho su investigación larga y pausada. Y lo más probable es que sí lo sean y además vosotros nunca vais a estar en la cabeza de esa persona ni vais a saber lo que esa persona esconde y cómo esa persona se siente. Así que antes de hacer esa clase de juicios, ya sabéis que el autodiagnóstico en la comunidad autista está ampliamente aceptado. Y como ya mencioné anteriormente, quería también hablar sobre el síndrome de Asperger, de la historia de estudio del TEA y un poco de la controversia que ha habido con respecto al cambio de denominación y demás. Porque tiene bastante tela, ¿vale? Sabemos que normalmente los síndromes y los trastornos normalmente suelen llevar el apellido de la persona que los descubre, que aporta gran cantidad de información sobre el tema. Entonces, el síndrome de Asperger eh, obtiene su nombre de una persona. Esa persona es Hans Asperger. Durante mucho tiempo se ha pensado que Hans Asperger, junto con Leo Kanner, que fueron dos doctores austríacos en el siglo XX, fueron los que descubrieron descubrieron entre comillas, porque las personas autistas siempre hemos existido, pero los que primero describieron y hablaron de forma clínica de esta condición. De ahí que se le pusiera su nombre a el síndrome de Asperger, a esa parte del espectro, ¿no? Vale, el caso es que eso no es cierto. La primera persona que describió y estudió el autismo, y además tanto en hombres como en mujeres, fue una doctora rusa llamada Grunia Sujareva. Hizo una publicación en 1925 detallando un estudio muy a detalle sobre el autismo infantil. Pero el caso es que ella ha sido la primera, que además lo describió tanto en hombres como en mujeres, al contrario que Hans Asperger y Leo Kanner, que solo se centraron en los niños. Entonces esto realmente es bastante significativo porque, como siempre, queremos borrar a las mujeres y a sus aportes a la ciencia y a las artes. Eh, y bueno, es bastante significativo, yo no lo sabía eh, y solo sabía sobre estos dos médicos austríacos. Bien, eh, y ahora vamos a lo gordo del asunto. Se nombró al síndrome de Asperger por Hans Asperger y esto causó mucha controversia la década pasada por precisamente por la nomenclatura de este síndrome. ¿Por qué? Porque Hans Asperger era un médico austríaco durante la Alemania nazi. ¿Qué ocurre? Que ha habido mucha controversia, ha dado mucho de qué hablar porque, pues, mientras que él no estuvo afiliado directamente al Partido Nacional Socialista, sí estuvo afiliado a varias asociaciones que, que estaban afiliadas al partido nazi. Y bueno, hizo unos estudios que son un poquito sospechosos porque huelen a eugenesia. ¿Se tiene alguna prueba histórica de que Hans Asperger hiciera algo de eso? Pues en teoría no, pero sí abogaba por la higiene de la raza y además se tiene constancia de que estudió a las personas autistas
y a lo que se consideraría un autismo leve fue lo que más se centró, de ahí que se le pusiera su nombre al síndrome de Asperger, pero a las personas discapacitadas, ya no solo autistas, eh, sino a los niños discapacitados con una discapacidad más severa, con un autismo más severo que se va encontrando, los iba mandando a una clínica llamada Am Spiegelgrund, que la llevaba el partido nazi y que practicaba de forma sistemática la eutanasia con los niños. De hecho, según los datos que se han podido recabar, se tiene constancia de que murieron casi 800 niños entre 1940 y 1945. Esta eutanasia, por supuesto, no era la única, la única cosa horrorosa que hicieron, sino que también practicaron diferentes tipos de tortura entre los niños y los adolescentes, porque además también actuaba como escuela reformatorio y se practicaron toda clase de experimentos médicos, tortura mediante la inanición, abuso psicológico y por supuesto físico, y al final se asesinaba a los pacientes mediante inyecciones letales, eh, en cámaras de gas, por inanición, etcétera, etcétera. Así que como eh, habréis podido deducir vosotros solitos, no es ético que se le ponga a un síndrome el nombre de una persona que ha participado en la eliminación sistemática de las personas que tienen ese síndrome, aunque no sean ese síndrome, de personas autistas, ¿no? Porque al fin y al cabo, síndrome de Asperger somos autistas también. Eh, Primero, no es nada respetuoso con las víctimas, tanto con las víctimas mortales como con las víctimas de abusos que consiguieron sobrevivir y con sus familias. Y segundo, no es nada respetuoso con la comunidad autista, porque al fin y al cabo este hombre eh, estaba participando en la eugenesia. Al fin y al cabo, lo que predicaba era que había ciertos autistas que sí que podían participar de la sociedad, pero había otros tantos que no. Entonces, dónde colocamos la barra? ¿Quiénes son útiles y quiénes no? Pues por supuesto que no todas las personas autistas tenemos unos derechos, somos personas, merecemos los mismos derechos que los demás y merecemos vivir una vida digna. Además, a raíz de todo lo que escribió Hans Asperger, ahora han habido publicaciones bastante sospechosas que también huelen a eugenesia y a capacitismo, porque hay gente que dice que las personas con síndrome de Asperger somos el paso siguiente de la evolución humana. Como podréis deducir, huele muy raro, huele a eugenesia y, y es algo de lo que deberíamos alejarnos y olvidarnos del todo. Y de ahí, de todo esto que he explicado, viene la queja de las personas autistas hacia el tema de las etiquetas funcional y no funcional. Básicamente este síndrome de Asperger se quería describir, como ya he comentado, un autismo leve, entre comillas, o autismo de alto funcionamiento. Al final, si etiquetamos a las personas en alto funcionamiento, bajo funcionamiento, al final realmente lo que queremos es hacer un seco entre personas autistas que consideramos humanas y personas autistas a las que no consideramos humanas, a las que consideramos un despojo. Es decir, es una idea eugenésica. Discriminar a las personas discapacitadas en función de lo que puedan aportar a la sociedad a pesar de su discapacidad está fatal. Es que yo no tendría que estar aquí diciendo esto, pero al parecer es un pensamiento bastante recurrente. O sea que si alguna vez habéis tenido algún pensamiento así, eh, de verdad, preguntaos el por qué. Realmente cuestionaos de dónde vienen esas ideas, porque al fin y al cabo las personas discapacitadas, más o menos discapacitadas, son personas. Y además es tremendamente irrespetuoso con las personas
en este caso autistas, tildarlas de autismo leve, autismo severo, porque en el caso de las personas con autismo leve, lo que tú consideras por leve es lo que tú consigues observar. Pero una persona con autismo leve lo puede pasar muy mal al intentar encajar en tu molde de lo que tú consideras normal. Leve es lo que tú puedes observar. Pero, como podréis comprobar, los médicos necesitan hacer una clasificación, porque al fin y al cabo las personas autistas necesitamos acomodaciones y muchas veces esas acomodaciones van más allá de auriculares que bloqueen el sonido, muchas veces se traduce en ayudas, compensaciones económicas por parte del gobierno, acomodaciones en el puesto de trabajo, entonces esas cosas para que te den esas cosas, tú tienes que llevar papeles y por lo tanto los psiquiatras y los sistemas legales de los países necesitan una clasificación. Y es por eso que me parece bastante más apropiado eh, cómo se ha decidido clasificar los distintos niveles de gravedad del trastorno del espectro autista en el DSM-5, porque se ha clasificado no en función de lo que tú puedes observar, de los síntomas que tú puedes observar, si son más graves o más leves, se ha clasificado en función del nivel de acomodación que necesita la persona. Es decir, ya cambiamos la perspectiva, cambiamos de etiquetar en base a lo que las personas neurotípicas o alistas pueden observar a clasificar en función de lo que la persona autista necesita. Y eso me parece bastante más apropiado que tildar de autismo leve, severo, etcétera. Bien, ahora cambiamos un poco el tono, vamos a olvidarnos un poco de la eugenesia tan terrorífica y porque os voy a contar un poco mi caso, ¿no? Cómo ha sido que, que me han diagnosticado con TEA a mis 21 años. Pues bueno, a ver, la verdad que yo siempre, ahora que tengo el diagnóstico, me encaja muchísimo porque yo desde siempre he tenido una dificultad muy brutal para socializar. Tal vez esto a mis amigos o a mi familia le ha podido pillar de sorpresa porque desde siempre he tenido amigos. Creo que no ha habido momento de mi vida en el que yo me viera sola, sin amigos. Em, Más que nada porque mis amigas, las amigas que tengo son maravillosas y bueno, las tengo desde hace algunas llevan siendo mis amigas prácticamente durante toda mi vida y nunca se han apartado de mi lado. A lo cual les doy las gracias y les mando un beso enorme. Em, pero yo he tenido siempre una dificultad para socializar y para reciprocar ese acercamiento social muy fuerte. Y es algo que nunca le he contado a nadie porque en lo más profundo de mí yo pensaba que había algo en mí que no funcionaba bien, que me costaba el triple que otras personas, que yo simplemente estaba rota. Y, y es cierto que todas las amistades que yo he tenido y que tengo hasta la fecha han sido porque la otra persona se ha acercado a hablarme a mí primero. Ese es uno de los rasgos característicos del trastorno del espectro autista. Bueno, entre otras tantas cosas, he tenido siempre problemas con el contacto visual. Consigo mantenerlo, pero sí que es verdad que prefiero no hacerlo y he visto que cuando no me esfuerzo a mantener el contacto visual, eh, la mayoría de los dolores de cabeza que me dan desaparecen por completo. Desde muy pequeñita he sido hiperverbal e hiperléxica, quiere decir eso que he aprendido a leer he aprendido a hablar y a leer mucho antes de lo que se considera la edad normal. Eh, He tenido siempre unos intereses muy marcados, he caído en momentos de hiperfoco, lo que quiere decir que entro en un momento de una concentración tan profunda y tan fuerte que me cuesta quitarme y, y hacer cosas simples como comer o ir al baño, porque
son interrupciones innecesarias que me provocan mucha molestia porque ahora solo quiero estar 100% volcada en algo que me interesa. Bueno, tengo una hipersensibilidad auditiva y olfativa brutal desde siempre. He tenido episodios de tartamudeo en edades donde ya no se considera normal. Mis estereotipias, aunque sutiles, sí son estereotipias, porque bueno, las estereotipas son los movimientos repetitivos que se hacen, que las personas autistas tienen para autorregularse. Y bueno, aunque he dicho que las personas autistas tienen, todo el mundo tiene estereotipias, ¿vale? Porque todo el mundo puede tener rasgos propios del autismo. Te puedes ver identificado en algún rasgo del autismo. Las estereotipias son tan simples como balancear la pierna cuando estás muy nervioso, morderte las uñas, hacerte nudos en el pelo, eh, pestañear muy rápido cuando estás nervioso, aletear con las manos cuando estás contento y demás. Son movimientos autorregulatorios. ¿Qué ocurre? Que en el caso del autismo, como es más normal y más común que nosotros nos abrumemos por muchas cosas, solemos hacerlo más y suelen ser más marcados o más notorios por las personas neurotípicas. Y bueno, desde hace cosa de 1 año y medio llevo en un burnout brutal y eso se ha traducido en muchos episodios depresivos y en ansiedad. Así que cuando decidí buscar ayuda profesional por eso, me acabaron diagnosticando un trastorno de ansiedad, pero además también síndrome de Asperger / autismo nivel 1, lo cual ya he dicho que me sorprendió, pero a la vez no me sorprendió porque me veo identificada al dedillo prácticamente con todos los criterios y ejemplos del diagnóstico típico de un autismo de nivel 1. Después de eso, pues he ido buscando ayuda en amigos que también son neurodivergentes, que también están descubriendo ya a la adultez temprana que son neurodivergentes después de llevar una infancia y adolescencia con muchas dificultades. Y también pues he buscado en foros de internet para leer las experiencias de otras personas autistas, porque al fin y al cabo el DSM-5 y otros manuales de diagnóstico de trastornos te dicen los criterios de forma clara y concisa, pero está muy deshumanizado. Y es muy fácil que una persona que esté buscando más información sobre diferentes trastornos no se vea reflejado en esos criterios, pero porque no los termina de comprender. Y eso también es un gran problema, sobre todo en el caso de los trastornos de la neurodivergencia. Y bueno, y la verdad que, aunque pueda parecer raro, me ha aliviado muchísimo obtener el diagnóstico, porque por fin estoy aprendiendo que hay una comunidad de personas que piensan y se mueven por el mundo igual que yo, y por fin he aprendido que no soy una persona incompleta, ni estoy rota, ni simplemente hay algo que no está bien con mi personalidad y con mi forma de ser, sino que mi forma de comportarme y de ver el mundo se debe al autismo y eso me ha hecho sentir muy orgullosa al saber que al fin y al cabo que no estoy sola y que no hay nada malo conmigo, simplemente veo y percibo el mundo de una forma completamente diferente. A continuación, me gustaría hablar sobre el movimiento por los derechos de las personas discapacitadas, más en concreto neurodivergentes, porque ha cogido mucho peso en Internet en los últimos años, en su mayoría debido al aumento de diagnósticos que se han dado en el trastorno por déficit de atención y hiperactividad y en el trastorno del espectro autista. En su mayoría han sido en Estados Unidos y Canadá, pero por lo que la mayoría de la información la vas a encontrar en inglés. Pero este movimiento ya está
traspasando las barreras del lenguaje, y aquí en España ya se puede ver que hay una cierta comunidad de neurodivergentes que ya están abogando por sus derechos y por limpiar el estigma que hay sobre sus condiciones. Y por eso quería hablar de ella. Me parece que ha sido muy positivo porque, como ya he dicho, ayuda a humanizar los criterios de diagnóstico y esas características propias, los síntomas, y además ayuda también a proporcionarle a los adultos que no tienen un diagnóstico recursos que pueden utilizar y con los que sentirse identificados. Entonces, la comunidad, este movimiento por los derechos de las personas neurodivergentes ha ayudado mucho a acercar a los adultos con diagnóstico nuevo o que se sienten identificados o autodiagnosticados, un poco de paz en ese sentido. Sin embargo, también he visto varias cosas algo negativas. En primer lugar, que este movimiento, a pesar de que es movimiento por los derechos de las personas neurodivergentes, está conformado por personas autistas y con TDAH. Eso es bueno porque al fin y al cabo se están desmitificando muchísimas cosas sobre estas dos condiciones, pero a la vez se está invisibilizando otros trastornos. Normalmente trastornos que sí que son mentales, en general de la personalidad, etcétera, y estos trastornos ya de por sí tienen muchísimos estigmas, o que directamente son completamente oscuros y desconocidos entre el público general, como por ejemplo puede ser el trastorno de la personalidad antisocial, o el trastorno esquizoide de la personalidad, trastorno esquizotípico, trastorno de la personalidad histriónico, que seguro que, a menos que estén metidos en el mundillo de la salud mental, etcétera, o tengáis algún familiar diagnosticado con esto, probablemente ni los conozcáis ni sepáis de qué es, y a lo mejor habréis oído de pasada el trastorno de la personalidad antisocial y probablemente tendréis unas opiniones sobre las personas que lo tienen que están basadas en estigmas y en prejuicios, porque una persona que tiene un trastorno mental o una condición sí puede hacer algo malo o puede, pero al fin y al cabo tenemos que pensar que estas personas no han elegido tener ningún trastorno mental que les está haciendo la vida muy difícil. Entonces, sí que es verdad que estaría muy bien que el espacio de este movimiento de abogar que fuera por abogar por todas las personas neurodivergentes y por limpiar el estigma de todas las personas neurodivergentes. Si nos centramos en concreto en el movimiento de los derechos, por los derechos de las personas autistas, según mi parecer y el parecer de otras muchas personas, se ha dado favor a los autistas de nivel 1, es decir, al antiguo síndrome de Asperger, el autismo leve, muy entre comillas. Principalmente creo que es porque no solemos tener problemas graves a la hora de expresarnos verbalmente, porque esa es otra, hay muchos tipos de expresión. Lo que pasa es que nosotros en nuestra sociedad primamos la comunicación verbal, pero eso no significa que una persona que no habla no se pueda comunicar y que no tenga mucho que decir y que no tenga información valiosa que decir. Pero debido a que los autistas de nivel 1 o Asperger no solemos tener muchos problemas a la hora de comunicarnos e incluso podemos ser muy pomposos y pedantes, eso suele gustar bastante, ¿no? Si estamos en un ámbito científico, nos gusta ver a una persona que sabe de lo que habla, que es muy pedante, que es pomposa a la hora de hablar, que usa palabras big words, como se dice en inglés, ¿no? Que al fin y al cabo eso lo que está haciendo es dar más pie al estereotipo de, ay, es autista, pero es de los autistas listos. Que ya hablaré más tarde un poco de estos estereotipos tan nocivos. Y por lo tanto se ha invisibilizado a los autistas que necesitan mayor apoyo o acomodaciones, porque algunos de ellos, pues eso, no son verbales, no hablan o pasan por periodos de mutismo selectivo en los que no pueden hablar, o tienen discapacidades intelectuales más
severas que les podrían impedir tener una plataforma en Internet para hablar de sus experiencias de la forma tradicional. Además, con estas personas, con estos autistas que tienen mayor necesidad de acomodaciones y de apoyo, es muy común que no tengan ninguna clase de autonomía, porque se suele asumir, y estos suelen caer en el mismo error, los propios padres de estos autistas, asumen que no verbal y es igual a no se comunica. Y eso no es en absoluto el caso. Suele pasar con los niños y si sigue teniendo esas muchas necesidades de adulto, pues es muy común que no tenga ninguna clase de autonomía ni tenga voz ni voto en cosas cruciales que conciernen su cuerpo, su bienestar, sus decisiones y demás. Sí es cierto que hay la gran mayoría de los activistas autistas de nivel 1 abogan por concienciar sobre los otros 2 niveles de autismo y sobre las necesidades de los autistas que pueden ser no verbales y demás, porque como autista de nivel 1 también puedes pasar por eso, por episodios de mutismo selectivo y demás. Al final cada uno se centra y lucha por sus experiencias y no se centra tanto en lo que no se vive a diario. Entonces estaría bien que nosotros como comunidad le diéramos más lugar a los autistas de nivel 2 y 3. Y bueno, luego la comunidad, la gente neurotípica, pues hace un trabajo pésimo en dar visibilización al autismo porque apenas hay representación, pero cuando se intenta dar visibilidad al autismo se cae siempre en las mismas dos cosas. Cuando se llama a personas autistas para hablar de autismo y concienciar y demás, solo suelen invitar a autistas de nivel 1 o Asperger, que además normalmente suelen tener síndrome del sabio, un cociente intelectual altísimo, que son expertos en algún campo normalmente de las ciencias, a hablar sobre una experiencia que es extremadamente específica. Y al final eso, de forma indirecta, al final lo que hace es dar más pie a los estereotipos que ya existen sobre los autistas. Se me viene ahora a la cabeza el programa de Telemadrid que se llama Eso no se pregunta. Es un programa que está creado para intentar borrar estigmas y pues invitan a personas con discapacidades, racializadas y demás. Y tienen un episodio sobre el autismo. ¿Qué pasa? Que de las 8 o 10 personas que invitaron, no me acuerdo ahora del número exacto, y esto podéis verlo vosotros si buscáis, Eso no se pregunta, autismo, Telemadrid, solo han invitado a personas con Asperger, de las cuales la inmensa mayoría tienen altas capacidades. Es decir, eso al fin y al cabo sí son experiencias válidas de personas que existen en la vida real, pero, y sí que es verdad que desmitifican ciertos estereotipos y demás, pero sí que es verdad que al fin y al cabo al resto de la comunidad autista nos está borrando porque la gran mayoría de las personas autistas ni tienen altas capacidades y eso y no pasa absolutamente nada o ni siquiera a lo mejor ni siquiera nos interesan tanto las ciencias si nos vamos más por las letras. Entonces eso es algo que también es válido y que no pasa absolutamente nada. Entonces estaría bien que cuando se intente, que cuando los neurotípicos que dirigen las cadenas de televisión, series, etcétera, quieran hacer algo por intentar representar el autismo, que nos representen a todos, o por lo menos a la gran mayoría del espectro. Y bueno, cuando se intenta representar el autismo en ficción, lo cual también me parece muy positivo, suelen representar de nuevo a un tipo de autista, que es un síndrome de Asperger, muy atractivo convencionalmente, con síndrome del sabio y altas capacidades, un cociente intelectual de 200.000, que además tiene unas rutinas extremadamente rígidas y no entiende en absoluto ni el sarcasmo ni las bromas. Y se hace uso de eso
como alivio cómico, como comic relief, ¿no? Que siempre quiere hacer infodump sobre unos intereses oscuros. Nunca vas a ver en una serie a un Asperger que le interese la moda o cosas así que son más convencionales, que son más socialmente convencionales. Eh, y que suele acabar con un interés romántico neurotípico que actúa como su cuidador, porque además se suele presentar una faceta que es extremadamente infantilizada o inocente del personaje autista. Esa es otra, presentar a los personajes autistas como niños de 4 años que no saben nada sobre el sexo, que no son pervertidos, que no tienen ningún interés, que son extremadamente inocentes, que nunca han tenido una relación romántica ni sexual. Entonces eso lo que está haciendo es estereotipar más el autismo. De esto podría hablar durante 1000 episodios más y me gustaría hacer también un episodio en el futuro sobre cómo se ha ido representando el autismo en las series y libros de ficción. Pero como forma así muy resumida, estereotipa aún más el trastorno del espectro autista porque nos pinta a todos los autistas y en concreto a todos los Asperger de una forma que no es realista en específico y además se perpetúa la invisibilización de los autistas de nivel 2 y 3 que necesitan más acomodaciones eh, también perpetúa esa idea de que un autista solo es útil, solo merece que se represente a un tipo de autista que sí puede funcionar y contribuir a la sociedad neurotípica y al modelo capitalista. Entonces, pues es problemático y estaría muy bien que se vieran muchas representaciones sin infantilizar. A continuación, vamos a hablar sobre algunos estereotipos del autismo que no voy a mentir, yo también los tenía antes de aprender y de meterme en el meollo. Y que ahora, pues por supuesto, me dan mucha rabia porque ya me he tenido que comer alguno en esta semana y 2 días donde le he ido contando a mis familiares, a mis amigos, mi diagnóstico. Y bueno, pues vamos a proceder con algunos de ellos. En primer lugar, si haces contacto visual, no puedes ser autista. Bueno, ¿sabéis? Si os tenéis que quedar con algo de este episodio del podcast, es que el autismo es un espectro. El espectro que varía en gravedad y en el número de síntomas. Hay autistas que no hacen contacto visual. Hay autistas que sí hacen contacto visual, pero prefieren no hacerlo. Y hay autistas que les da igual 8 que 80 hacer contacto visual y no les afecta en nada. En mi caso, yo sí puedo hacerlo y mantenerlo, aunque de una forma poco natural porque prefiero no hacerlo y me he dado cuenta que cuando no lo hago me sobreestimulo mucho menos, sobre todo con personas que no conozco o con las que no tengo confianza. Pero sí que me he encontrado autistas que son perfectamente capaces y no les importa. Hay autistas que no lo pueden hacer en absoluto. Entonces, al fin y al cabo, eso es un espectro y los déficits o capacidades de cada persona en el espectro van a variar muchísimo. Si te interesan las convenciones sociales, no puedes ser autista. Esto es algo que en concreto me lo han soltado a mí. Cuando le solté a un familiar que me habían diagnosticado con TEA, me dijo que era imposible que yo fuese autista porque me interesan las convenciones sociales como la moda y tengo amigos. Pues, evidentemente esto no es así. En efecto, a mí me interesa mucho la moda, de hecho es una de mis obsesiones. eh, y el hecho de que la moda sea una convención social normalmente entre el público femenino no significa que no puedas ser autista, es que realmente te pones a pensar y no tiene ningún sentido. Porque al fin y al cabo las obsesiones o los intereses especiales de autistas no se centran solo en dinosaurios, trenes y poco más. Cada autista se puede obsesionar con algo diferente y es algo que nos trae mucha paz, que nos gusta muchísimo y que nos alivia mucho de la ansiedad. Por lo tanto, cuando una persona te diga que es autista, si le gustan ciertas cosas que son convenciones sociales, como la moda, el fútbol o cosas así, que ni se te ocurra soltarle alguna burrada así, porque es que simplemente no es cierto.
todos los autistas tienen discapacidad intelectual o todos los autistas son genios. Aquí van dos extremos del espectro que, de nuevo, mm, es una burrada y una tontería. He leído por ahí que el 70% de los autistas tienen una discapacidad intelectual grave. No es cierto. De la misma forma que no todos los Asperger tienen síndrome del sabio, ni un cociente intelectual altísimo. De nuevo, es un espectro, cada persona va a tener una inteligencia diferente y además toca marcar que el test de cociente intelectual no mide la inteligencia humana absoluta, mide la capacidad de solventar problemas y de ver patrones, de establecer patrones, que es cierto que en el caso del autismo eh, suele ser común porque pensamos de una forma extremadamente lógica y en patrones, es decir, establecemos sistemas. Sin embargo, hay muchos tipos de inteligencia. A la inteligencia lingüística, cómo tú te expresas, la inteligencia corporal y cinésica, cómo te mueves, la inteligencia emocional. Hay muchos tipos de inteligencia eh, y un test que te mide, que te pone figuritas geométricas, no va a decidir en absoluto eh, lo inteligente que eres en general. Así que bueno, sé que esto también a veces es un poco caldo de preocupación para las personas neurotípicas, así que bueno, que no os obsesionéis por el número que os haya salido en vuestro test de cociente intelectual. También he oído mucho que los autistas no tienen empatía. Esto es, bueno, es al fin y al cabo una forma de villanizar a las personas con TEA. De nuevo, es un espectro. Habrá personas que sí que tengan más problemas para ponerse en el lugar de otro y habrá personas que sean hiperempáticas. De hecho, la inmensa mayoría de personas altamente sensibles, de personas PAS, eh, suelen caer en algún lado del espectro autista. Así que, de nuevo, es un prejuicio que no tiene ninguna clase de fundamento. Y a continuación, relacionado con los estereotipos del autismo, también te quería hacer una pequeña lista de cosas que no decirle a un autista. Porque de verdad que a mí ya me he soltado alguna de esas y te juro que mi cerebro apaga y me dan ganas de no hablarle más a esa persona. En primer lugar, utilizar la palabra autista como insulto. Yo sé que en 2017-2019 las bromas de autismo y los insultos, llamar a tu amigo autista cuando hacía una cosa rara, estaba a la orden del día. De hecho, yo no me habré escapado de haberlo hecho alguna vez, de lo cual me arrepiento mucho. Pero simplemente autismo, autista es una palabra que ya está lo suficientemente estigmatizada como para que aún encima tú vayas haciendo bromas e insultando a la gente con ello. De la misma forma que hoy en día nadie, o por lo menos la inmensa mayoría, no haría bromas con la palabra homosexual, maricón, etcétera, o con insultos raciales, la mayoría de gente decente, pues vamos a intentar tanto no hacerlo como no tolerarlo cuando veamos que una persona, un ser querido, lo hace con la palabra autista, autismo, Asperger y demás. De la misma forma, palabras como retrasado, mongólico y demás, que yo también las he usado, yo aquí no me lavo las manos ni me pinto de santa, vamos también a no utilizarlas porque al fin y al cabo nos afecta a la inmensa mayoría de personas que tienen una condición neurológica o mental. Bueno, a continuación, el clásico, súper clásico, que ya me he comido y que me comeré probablemente hasta el día que me muera. No pareces autista, no se te nota que tienes autismo. ¿Qué se me tiene que notar? ¿Cómo tengo que parecer? ¿Mm?
para que te creas que tengo autismo, que tengo que tener 3 brazos, un ojo en la frente. Y bueno, eso es algo que lo oyes, está a la orden del día, incluido a humoristas. El otro día vi, de hecho, un clip de la humorista Silvia Abril contando una anécdota de alguien que le dijo que era autista y dijo, ay, pues no se te nota nada. No se nos tiene que notar nada. De hecho, el autismo se suele hablar como una discapacidad invisible. Pero además, el hecho de que tú le sueltes a una persona que no se le nota que tiene autismo, deja claro que tú tienes unos estereotipos muy fijados y un estigma muy claro de las personas autistas, y por lo tanto te choca cuando una persona te dice que lo es y no entra en esa imagen tan rígida que tienes en tu mente. Así que vamos a abrir la mente. De nuevo, recordar que el autismo es un espectro, hay miles de personas diferentes, autistas diferentes, y pues eso, a no soltar esas burradas, por lo menos, aunque lo pienses, no lo sueltes, porque siempre hay que empezar por algo. Bueno, eh, también el responder no es para tanto cuando un autista se queja de el ruido, los olores o demás. Es muy común. De hecho, a mí de pequeña me lo hacían todo el rato, cuando todavía no sabía que era autista, pero a mí me lo hacían todo el rato. De verdad, la hipersensibilidad sensorial se pasa muy mal em, y puede ser extremadamente abrumador. Lo único, si lo comunicamos, si tenemos el valor de comunicarlo, porque al fin y al cabo es mostrar una vulnerabilidad frente a una persona generalmente alista, por favor, no nos digáis, no es para tanto, cálmate, no pasa nada, porque sí que pasa, porque nosotros lo estamos sintiendo y lo estamos pasando muy mal. Así que, bueno, sabemos que no lo podéis sentir y no lo podréis entender nunca porque no lo sentís vosotros en vuestro propio cuerpo, pero evidentemente es, se pasa mal, y si estamos confiando en vosotros para que nos ayudéis o por lo menos para que nos ofrezcáis un poco de consolación en esos momentos tan estresantes, lo último que necesitamos es que nos digáis que no es para tanto y que nos calmemos y que nos dejemos ya de que queremos llamar la atención o cualquier burrada así. Bueno, esta a mí me hace mucha gracia. Anda, eres como Sheldon Cooper. Vale. O inserte cualquier personaje estereotípico con síndrome de Asperger. A mí esto ya me lo han hecho varias veces en la semana y 2 días que llevo con mi diagnóstico. Vale. Yo no soy como Sheldon Cooper. Sheldon Cooper es un personaje que no existe, que está extremadamente estigmatizado, como ya habéis podido aprender. Y cuando una persona te dice que eres síndrome de Asperger, pues no nos apetece nada escuchar que somos como Sheldon Cooper, porque conocemos a Sheldon Cooper y sabemos de qué va el asunto. Yo conozco Big Bang Theory, aunque personalmente no la he visto nunca, conozco Big Bang Theory, y de verdad que no me apetece nada que se me asocie con un personaje que parece un poco eh, la broma de las personas neurotípicas hacia las personas con Asperger. Así que, por favor, si me conocéis en persona y os digo que tengo síndrome de Asperger, por favor, no me comparéis con Sheldon Cooper ni con absolutamente nadie, ningún personaje estereotípico con autismo de ninguna serie que conozcáis, porque de verdad que me dan ganas de dejar de hablaros. Y por último, el maravilloso, todos somos un poco autistas. ¿Vale? O, yo también tengo, a mí también me pasa eso y no tengo autismo. ¿Vale? Esos son dos comentarios que suelen estar bastante relacionados. ¿Todos somos un poco autistas? Pues no. Como ya he dicho antes, la gran mayoría de la población neurotípica tiene algún rasgo en común con el autismo. Hay personas neurotípicas que funcionan muy bien con la rutina, o que se estresan cuando pasa algo inesperado, o que les cuesta mantener contacto visual porque tienen ansiedad social, o cualquier cosa así.
de verdad, como persona autista, de verdad, os lo digo. No pasan, podéis sentiros identificados con algún rasgo del autismo, que no pasa absolutamente nada. No os va a crecer ni otra cabeza, ni va a pasar absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que el autismo son un conjunto de rasgos que cuando se dan en conjunto y a una intensidad alta, pues ahí es cuando ocurre el autismo. Que a ti te guste mucho, que tengas una rutina o que te cueste entender un poquito más el sarcasmo, no significa que tengas autismo. Te puedes sentir identificado con alguna característica, pero no significa que tengas autismo. De nuevo, a la gente que dice, a mí también me pasa eso y no soy autista, pues ahí toca hacer un poco de introspección. Como ya he dicho, puedes sentirte identificado con alguna característica sin tener el trastorno del espectro autista. Pero si ves que tienes todas las características a un nivel alto, pues tal vez toca introspección, momento de introspección y buscar ayuda. Porque he visto a muchas personas autistas que no saben que lo son invalidar las experiencias de otras personas autistas diciendo que ellos también tienen todo eso. ¿Vale? No, no pasa nada por ser autista, no pasa nada de verdad que yo no, que estoy bien, yo estoy genial. Eh, Así que, bueno, toca, al fin y al cabo, cada uno sabe lo que tiene y bueno, que simplemente invalidar, cuando una persona decide confiar en ti y contarte algo de esta forma, y me parece de muy mal gusto y de ser muy egoísta invalidar y echar todo lo que te ha contado esa persona por tierra solo porque no entra en tu imagen súper estrecha mental que tenías de cierta condición. Y bueno, llegamos al final de este episodio, casi 2 horas. De verdad que lo siento un montón por la durra que os acabo de meter, pero me apetecía un montón hablar sobre el tema y, y lo consideraba muy importante. Y si quiero que os quedéis con algo de este episodio tan largo, es que pues el autismo es un espectro, es el primero, y que no es una enfermedad ni nada malo, como he comentado antes. Simplemente es una forma de percibir el mundo de una forma diferente a la que las personas neurotípicas lo perciben y que estos problemas suceden o esa discapacidad o incapacidad para ajustarse sucede cuando se espera que nosotros, las personas autistas, suprimamos nuestra identidad y nuestros rasgos para encajar en una sociedad que no terminamos de comprender y que por supuesto no está ajustada ni hecha para nosotros ni con nosotros en mente. De ahí que se considera una discapacidad, pero no es una enfermedad, ni es nada malo, ni pasa absolutamente nada. De hecho, como ya he comentado, a mí me ha causado un alivio enorme porque por fin me puedo conocer a mí misma y sé que no estoy rota, que no soy la mitad de una persona, que sigo siendo yo, que siempre lo he sido, siempre voy a ser autista. Eh, y, y nada, estoy muy contenta, me interesa muchísimo seguir investigando sobre el tema y tengo claro que vendrán algún que otro episodio hablando sobre diferentes temas concernientes al autismo. Así que bueno, el episodio de hoy llega hasta el final, pero no quería despedirme sin hacer un aviso sobre esta temporada del podcast. Lo cierto es que me hubiera gustado que la primera temporada tuviera 13 episodios, porque tengo una hiperfijación con el número 13, en realidad no es por ninguna razón, pero me hubiera gustado que llegara a 13, pero debido a todo lo que está pasando en mi vida y el caos que hay en mi vida ahora mismo, necesito descansar y pensar. Así que este episodio marca punto final a la primera temporada del podcast. Cianuro para desayunar va a volver en algún momento de 2023 con muchos más temas sobre los que opinar, rajar y con suerte con más invitados interesantes con los que charlar. De hecho, ya tengo preparada la intro para la próxima temporada y creo que es súper, súper, súper guay. Tengo un montón de ganas de que la oigáis.
Así que, bueno, os mando muchos abrazos y nos oiremos muy pronto. Hasta luego. Cianuro para desayunar. Un freestyle